Vamos ahora a temas políticos en Guayaquil. Está con nosotros Antonio Tramontana, un conocido de esta casa, para hablar sobre temas electorales y hacer un análisis. En Guayaquil, muy buenos días, Antonio Tramontana, bienvenido. Buenos días, complacido y un gusto saludarlo nuevamente. Gracias, Antonio. Entremos en materia. Antes de iniciar el diálogo con usted, quiero poner en contexto lo que ayer fue algo inédito. El presidente de la República se reunió con los alcaldes electos, no necesariamente del país, sino de todos los movimientos políticos, y también con los nuevos prefectos también de otras tiendas políticas, en un claro mensaje que le deja a la opinión pública de trabajo en equipo. Veamos esta nota y luego entramos en el diálogo. A la invitación del jefe de Estado asistieron 42 representantes de 12 partidos políticos para tratar las estrategias de trabajo para este nuevo periodo. Tenemos ecuatorianas y ecuatorianos, en este caso autoridades fruto de la voluntad popular, con un auténtico sentido de servicio, con un auténtico compromiso con sus comunidades, con manos limpias, patriotismo, transparencia. Es infinitamente mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Los alcaldes y prefectos aprovecharon el encuentro de trabajo en Carondelet para referirse a una posible reforma constitucional para la reelección presidencial indefinida. A criterio personal, deberían realizarse las enmiendas necesarias, en este caso una constitución, que permitan que este proceso de la revolución ciudadana continúe en nuestro país. Yo soy un demócrata convencido y por lo tanto estoy también convencido de la importancia de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Creo que también es positivo que pueda reelegirse nuestro presidente. Si el pueblo decide que se debe dar la reelección de presidente, alcaldes y prefectos, es el soberano, ¿no? Yo respeto la decisión del pueblo. Algunas autoridades coincidieron en la importancia de mantener un diálogo cordial con el Poder Ejecutivo y coordinar el trabajo en las diferentes instancias de gobierno. En Quito, Francisca Obando, Oromar Televisión. Antonio Tramontana, ¿qué lectura le podemos dar primero a los resultados electorales una vez que las encuestadoras, muchas de ellas autorizadas, no dieron con los resultados que se esperaban? Pues hubo un gran triunfo de organizaciones como Suma, que dieron más de 4 victorias en ciudades importantísimas que eran bastiones del correísmo. ¿Qué lectura podemos tener de estos resultados electorales? Tal vez yo tenga que aportar algo que también, como usted lo dijo, resulta inédito. Si Lucía Sosa en Esmeralda ganó la elección, tuve algo que ver. Si en Azuay ganó Paul Carrasco, tuve bastante que ver hasta el 8 de diciembre. Dijo, así es. Sí, no, y además tuve que asesorarlos a las dos líneas, inclusive en Santa Elena, es decir, anoto eso en mi bitácora. Pero bien, eso nada más por datos que se interesen, pero no es cuestión de que no acertaron. El entorno, como aquí yo lo había dicho, se centraba en Quito, se centraba en Azuay, se centraba en Esmeralda, se centraba en Manta, se centraba en Guayas. Era por donde caminaba la figura de quién ganaba en esa situación. Ahora, es posible que sí hayan surgido gaps, o sea, fugas de información en cuanto a medición de aspectos como los de Suma, pero no se olvide de un detalle, que Suma en Manta, te debe ser testigo de la última entrevista el 20 de diciembre que ocasionó por lo menos una polvareda, de que Suma con el señor Jorge Zambrano tenía una ligera ventaja, que lo dije y se fue tal cual el resultado al final del camino. Portoviejo, si bien es cierto, fue un trabajo arduo, pero hay algo que yo sí quisiera resaltar que no se ha dicho y se le ha escapado a determinados análisis. Si bien es meritorio el triunfo de el señor Mauricio Rodas, yo considero que es una hazaña lo que hizo Marcelo Cabrera en la ciudad de Cuenca. Y les voy a decir por qué. La encuesta de Bernardo Mora, la encuesta de Humberto Chacón, la encuesta de Sedatos y la mía hablaban de que había 30% de ventaja. Y cuando usted tiene 30% de ventaja, sucede lo que sucede. Y ahora la otra lectura, la de Quito, muy importante, lo dijimos aquí. El señor Barrera, al 20 de diciembre, había llegado a su techo. 45% y tenía durante un mes ese techo, con lo cual usted se daba cuenta que ya no podía crecer, y si crecía era un esfuerzo que tenía que darse con mucha fuerza para llegar a los 5 puntos y ganar la elección. Pero sin embargo, ¿qué sucedió? Que bajó
en cuanto a intención de voto, y el señor Mauricio Rodas, con todo mérito, ganó esa elección. Son gajes del oficio. Yo le voy a comentar algo. Santa Elena, muy interesante, la medición. Salinas se intervino para que el señor Daniel Cisneros gane la alcaldía, pero fíjese usted, una semana antes, Alianza País ganaba todas las concejalías, una semana antes, y se hizo un gran esfuerzo estratégico para que justamente la lista 61 pudiera tener un concejal urbano y un concejal rural. Se logró. ¿Eso qué le indica a usted? Que los últimos esfuerzos, cuando están bien medidos, pueden hacer cambiar resultados en función de la realidad final de la intención del voto. Y eso le da a usted la idea de quiénes pueden tener empuje o capacidad de endoso para que los resultados sean al final los más favorables, y pueda que exista estos gaps que son medidos una semana o a veces 10 días antes, porque la situación muchas veces está en ese voto oculto del indeciso. Es notorio que en esta elección también ha bajado bastante el ausentismo, en un 10% si no me equivoco. Antonio, el director de Avanza, también ministro, Ramiro González, y que está en el cogobierno indiscutible, hizo un llamado muy crítico a las encuestadoras y les restó credibilidad, incluso dijo que no se debería contratar, porque no le dieron nada a Avance, y Avanza fue la sorpresa, indiscutible, ganó muchas alcaldías. ¿Qué respuesta le podemos dar a él? A ver, algo que se me olvidó decirle, es plausible y en buena hora perfectible que el presidente de la República se reúna con los alcaldes y prefectos. Y lo de Avanza se me ha pasado por alto. Si yo tengo que resaltar a la labor de un partido político, este merece ser Avanza por lo que ha hecho. Para mí un gran esfuerzo, y fíjese que no tiene una marca de arrastre, no tiene un liderazgo marcado también para que suceda lo que sucedió, y resalto el mérito de Mauricio Rodas, pero considero que la hazaña la realizó Marcelo Cabrera, porque créanme, al 21 de octubre no quería participar, y al 17 de noviembre, se lo puedo comentar, también veía las dificultades, siendo un hombre que tenía un prestigio electoral y un prestigio profesional, pero sin embargo gana con un 8%, lo cual es digno de resaltar en todos estos aspectos, y sobre todo no son superficiales los datos que le digo, son muy de adentro, y vale la pena algo muy fundamental. Yo diría que gracias a la presencia del mandatario el 14 de enero en Esmeralda, se pudo uno dar cuenta en una medición que se hizo el 18, de que si bien Lucía Sosa tenía una ventaja sobre Iván Hurtado, esa sola presencia del 14 de enero en la agenda presidencial, no solamente que empató a Lucía Sosa, sino que la rebasó en la intención de voto, con lo cual usted ahí se daba cuenta y veía la realidad de este empuje de la marca, de la presencia propia del mandatario, con lo cual la estrategia cambió, sobre todo en la ciudad de Esmeraldas, capital, para lograr el triunfo que está teniendo en los actuales momentos Lucía Sosa. Entonces, lo que el presidente en un momento determinado ha dicho del sectarismo y ha dicho de la derrota, yo se lo voy a poner de otra manera. Si hacemos una autopsia electoral, en la autopsia electoral existe profesionalismo y existe técnica para hacer una autopsia. En el aspecto político sobran las palabras, fracasaron la elección de candidaturas dichas por él. En el aspecto de comunicación y estratégico, falló la comunicación. Él mismo anoche en una entrevista lo dijo, no bastaba con ponerle la camiseta y ponerle la foto. Es decir, prácticamente, si cabe el término, hubo un desbande, y el presidente en eso a mí me da la impresión de que, siendo un hombre académico, es muy solidario. Yo en algún momento definí hace mucho tiempo que Alianza País había entrado en una fase que se llama el empacho del poder, pero hoy a esa fase yo merece bautizarla en base a las propias realidades presidenciales de una gula del poder, porque él mismo en la noche de ayer describe el por qué sucedió lo que no tenía que suceder, pero en todo caso, escúcheseme bien, y por favor, Byron, anoten su bitácora. El tema no va por la reelección, el tema va porque hay una elección que está en la disposición transitoria primera, numeral 9, que se basa en el artículo 251 y 256 de esta Constitución del 2008. ¿Qué indica esa disposición y qué indican los dos articulados citados? La elección de gobernadores. Entonces, para el presidente, y gobernadoras, y vicegobernadores, y consejeros regionales autónomos.
¿Qué es lo que el presidente, a mi modo de ver, y cualquiera que estuviera cercano a él, ve? Ok, falta esta elección, en esta elección puedo recuperarme, esta elección habla de regiones autónomas y de competencias, los gobernadores tienen competencia y sobre todo mandatos sobre 4 o 5 provincias cuando se integren en fajas horizontales, con lo que habría que medir el timing de que si hay reelección va combinada justamente con la elección de gobernadores escúcheseme bien, el 2015 o a inicios del 16 tendríamos las elecciones de gobernadores, porque esta Constitución fija el plazo de hasta 8 años y esta Constitución se aprobó justamente en el 2008. Así que yo creo que la capacidad del mandatario en cuanto a su capital político, a mi modo de entender, está todavía intacta, es decir, solamente sufrió rasguños y no hay que hacer un cargamontón porque la recuperación en el tramo de 3 años, independientemente que haya reelección o no, puede dar un giro total de 180 grados, sobre todo que se anote las elecciones de gobernadores que no hemos tenido y están expresamente citadas en la Constitución vigente. Entonces, para mí, esto es parte de una planificación que sus resultados los va a dar inmediatamente cuando se integren en primer lugar las regiones autónomas descentralizadas y veamos, ahora sí, dentro de las reservas de las organizaciones políticas, con qué cuadros se cuenta, porque una elección de gobernador es distinta a la de un alcalde y un prefecto, y el mandato, por capacidad de elección popular, es superior al de alcalde y prefecto, tiene más jerarquía en cuanto a ejercer, sí, correcto, y sobre todo presupuestaria, puede hacer obras, tal cual reza en la Constitución, y esto es lo que tenemos que ver, es decir, dejar de lado la reelección, y mirar la elección de gobernadores lo más rápido posible, porque es lo que se viene. ¿Cree usted que el presidente cambie su estilo de hacer campaña? En esta campaña, a diferencia de otras, fue muy agresivo con sus contrincantes de sus candidatos. Con Rodas, usted recuerda, en las sabatinas, hasta en la última, le dio algunos epítetos, al igual que con otros candidatos como en Guayaquil, incluso hasta en Machala y en Cuenca. Es decir, donde el presidente acompañaba a sus candidatos favoritos, el discurso parece que fue contrario y el votante lo vio diferente. ¿Qué análisis podemos hacer ahí semiótico y semántico? Es muy importante lo que usted acaba de anotar. Ahí hubo, a mi modo de ver, una confusión del orden de jerarquías de quién era el jefe de campaña, quién era el mandatario y quién era el candidato. Sí, y le voy a citar algo que es muy importante, que se llama comunicación no verbal en la parte estratégica. La noche la tarde del 23 de febrero, se cometió un error por parte de la Senacón. El presidente de la República no podía salir al lado del candidato perdedor. Por eso que usted se habrá dado cuenta que se corrige y él sale como alrededor de las 8:30 de la noche con personas ganadoras. Entonces ahí usted puede ver el reflejo de que había prácticamente un descontrol a lo que podría llamarse la imagen y el posicionamiento que Alianza País tenía. Por ello es que yo me he permitido en algún momento, y no fue en este medio, sino el mismo día de las elecciones, acotar de que el regreso de Vinicio Alvarado, del señor Vinicio Alvarado, a la posición que anoche el mismo mandatario la describió que debería de estar, es la correcta. Y me dije el día domingo, si usted me permite citarlo, en RTU, en I99, en Radio Nacional Católica, que los señores Galo Mora y el señor Fernando Alvarado deberían presentar la renuncia sin que se la pidan, porque lo que sucedió, llámese derrota, fracaso, no victoria, lo que quiera llamarse, tenía prácticamente 2 culpables, lo político y lo comunicacional estratégico, en ese orden, porque usted me lo cita muy bien, qué pasó con la semiótica, qué pasó con la semántica, no era la correcta, no era, y anoche el mismo mandatario la dejó de escribir cuando habló de las camisetas que tenían que tomar la foto. Entonces me sobran las palabras en ese sentido de lo que puedo yo citar, más aún que él ha reconocido en los términos que él quiera y calificado la situación, pero yo considero que todavía está intacto su capital político. Es decir, una raya
no le quita, no, es un rayón que queda una cicatriz, pero de todas maneras la recuperación es lo que ahorita para él va a ser lo más importante en este transcurso del tiempo. Y sobre todo, vea, Byron, me voy a extender algo. Es la primera vez en la historia de lo que uno hace consultoría política, que en el caso muy particular de ustedes, el 27 de diciembre que me presenté aquí, a mí se me ha presentado una indagación en la Fiscalía, un programa de televisión, se dijo, no es que yo lo dije, que había sido chequeado y había sido pregrabado y que si salía se armaba un expediente por parte del CNE. Entonces, este tipo de cosas que son gajes del oficio dentro de la consultoría, bueno, uno ya prevé, se da cuenta, ve las realidades, pero no tiene que decir que no es certero ni que pierde la veracidad de los hechos. Y yo tengo que decir algo, yo agradezco a ustedes su generosidad y la disposición que me permitan expresarme como lo he venido haciendo, y queda constancia de lo que he dicho, no solamente con ustedes, sino que en YouTube, en Entre Puntas, van a encontrar un supermercado de mis declaraciones que felizmente en la gran mayoría se han podido cumplir, y creo que es una buena indicador de que uno sabe lo que dice y sabe lo que no tiene que decir, sobre todo sin afectar a nadie y cumpliendo normas éticas y morales que también las cumple el canal de televisión, con lo cual yo me siento muy congratulado de estar aquí compartiendo esta entrevista, como siempre ha sido la gestión suya y la del canal de permitirme dar mi opinión de manera clara, transparente y independiente. Muchas gracias, Antonio, y con esto ponemos punto final. Siempre un gusto. Nos vemos la próxima. Bien. Gracias, Antonio Tramontana, consultor político y de comunicación, dándonos un análisis de lo que fue el panorama electoral. Vamos a la pausa para entrar en la recta final de este noticiero.